No, ayer yo decía en el comentario editorial acá que me daba la impresión que el gobierno nos hacía discutir en la agenda estupideces para no discutir algunas cuestiones de fondo, como por ejemplo, no solo los indicadores, que son muy malos de su gestión, sino también lo que se viene, ¿no? Que es indudablemente un ajuste más importante todavía sobre las cuentas públicas, con posibles reformas al sistema laboral, al sistema previsional, etcétera. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Mira, fue una campaña que empezó ya mal, porque creo que particularmente la gobernadora, pero el gobierno en general, porque vos fíjate que Macri no sale, no va a entrevistas, no es, pareciera que no es candidato, solo tiene el papel de ir a hacer esas inauguraciones que nos vamos dando cuenta de que cuando aparecen datos que son un montaje, ¿no? Que son un intento de mostrar que hicieron obras en lo que tiene que ver con agua y saneamiento, con cloacas, no, en realidad no. Hoy salió un informe importante sobre la verdad de las obras de vialidad. El otro día en Chequeado salió también lo mismo, es decir que a qué se dedica y a dónde apunta la campaña del gobierno. Bueno, Vidal empezó tapones de punta, ella y los diputados, legisladores, funcionarios, en particular contra mí, o sea, un intento de generar imagen negativa que bueno, que uno tiene que repudiar, porque fue un intento de asociarme con lo que sea, con tal de que alguien decida no votar al candidato de la oposición, incluso con algunas acusaciones no solo falsas y absolutamente caprichosas, sino también que generaban claramente, yo dije, pueden generar violencia, ¿no? Estas cosas de decir es culpable de tal cosa, de tal otra, sobre ciertos sectores de la sociedad, machacando como hacen por redes, machacando como hacen, bueno, intento de campaña violenta. Después, creo que el oficialismo tiene un problema, que es el presente, y algo que ya no le está funcionando, que es echarle la culpa a otro, porque está terminando un mandato entero presidencial. Vos imaginate que hay un deterioro general en todos los indicadores, hoy se conocieron números, caídas catastróficas, ¿no? Tanto en venta de supermercados como en centro de compras, en shopping, y la verdad es que es inocultable el desastre económico que han hecho, todas las variables, desde endeudamiento, cuestiones de largo plazo, hasta empleo, pobreza y vulnerabilidad social, y ni hablar de lo que está pasando con el aparato productivo, ¿no? En todas sus ramas. Así que no tiene nada para mostrar del presente, por lo tanto ha decidido ocultarlo. Yo creo que ahí se agrega, Juan, dos cosas. La primera es que la gobernadora, particularmente te hablo de la campaña de la provincia, después de esto, de empezar con una campaña de ataques, pasó algo que bueno, que es nuevo en Vidal. Ella solía, ante la situación del país, no negarla, sino reconocerla, pero de alguna manera echarle la culpa a Macri, ¿no? Mostrarse preocupada, angustiada a ella, solidaria a ella, mientras denunciaba de alguna manera los desastres de la economía. Creo que hay dos cosas. A esta altura del partido es muy difícil que alguien piense que Vidal no tiene responsabilidad en la pérdida de empleo en la provincia, en la pérdida de empresas, en los cierres. ¿Por qué? Porque ella tiene instrumentos, la gobernación, la provincia, que se han utilizado para cosas distintas. El Banco Provincia no ha trabajado como prestamista para el sistema productivo. De la misma manera, el Ministerio de Producción de la provincia estuvo vacante no sé cuánto tiempo y no tiene planes para reactivar o para ligar. Es decir, que la gobernadora decidió decir que el desempleo era por unos motivos que bueno, que después trató de explicar de nuevo, y no quiero hacer chicanas con esto. Lo que tendría que decir es que el desempleo es por el problema de la crisis económica que han generado ella y Macri. Claro. Lo mismo he dicho, que los datos de pobreza son similares en el año 2015 que ahora, lo cual es absolutamente insostenible y va contra el sentido común, contra la lógica, contra la vista, el oído de todos los bonaerenses, porque obviamente con una duplicación del índice de desocupación, una caída del salario
real de 20 puntos, jubilaciones, todo por el suelo, ¿cómo espera un crecimiento de la informalidad cómo espera que la pobreza esté igual? ¿No? Imposible. Y después que no hubo cierres de empresa, que quería hablar con AFIP, los indicadores. Bueno, ha negado la realidad, del futuro mucho no pueden hablar, de las propuestas, porque si nos remitimos a la última campaña que hicieron de propuestas en 2015, la gobernadora y su presidente, fue: en mi gobierno no va a haber inflación, en mi gobierno pobreza cero, en mi gobierno sueldo docente de 40.000, en mi gobierno no va a haber impuesto a las ganancias, en mi gobierno. Sí. Bueno, esas fueron las promesas de la campaña 2015. Yo creo que no tienen margen, no tienen crédito para prometer de nuevo. Entonces el presente no quieren hablar, no pueden hablar, no pueden dar explicaciones, no quieren. Entonces campaña agresiva y negación de la situación. Claro. Ahora, Axel, ¿cómo estás? Rocío creo te saluda. Justamente con esta campaña de no propuestas que estás remarcando, ¿cuánto temor tiene la gobernadora de que la imagen negativa del presidente le juegue en contra en la provincia? Porque digo, algunos de los intendentes de Cambiemos están separando bastante la imagen de Mauricio Macri, y ella también por momentos trata como de separarse y de no hablar de lo que van a hacer. Y Macri y Vidal claramente son lo mismo. Digo, ¿cómo lo estás viendo vos en las recorridas de la provincia? Si esto es así y si la ves preocupada por ese tema ella. Mira, yo veo que hicieron un trabajo durante aproximadamente los últimos 3 años, donde consiguieron un resultado en términos de imagen, que es despegar a la gobernadora de Macri. Eso se hizo a través de estos procedimientos que te contaba, que era que cuando la situación económica, familiar, educativa se iba deteriorando, la gobernadora, cuando le preguntaban, decía: sí, es verdad, hay una crisis, es muy grave, bueno, los argentinos, bla, bla, bla. Denunciaba a Macri de alguna manera como el responsable de esta crisis. Y ella trataba de preservarse diciendo, bueno, pero incluso tapas de los diarios más cercanos al oficialismo, donde cada vez que había un anuncio de, bueno, hay tarifazo, abajo decía: la gobernadora planeó esto para aliviar el tarifazo en la provincia. Claro. O sea, era un juego de despegarse de lo malo. Sí, policía bueno y policía malo, digamos. Sí, o de qué sé yo, viste, me suena los que te distraen mientras están ocurriendo cosas que son muy malas, para que no las vean, o se ponen en una posición de empatía. Sí, no sé cuál es la metáfora. El procedimiento era ella reconocía la situación, pero no hacía nada sustancial al respecto, lo avalaba y sostenía su imagen a costa un poco de responsabilizarlo a Macri y de no defenderlo. Yo creo que lo que ha pasado es que eso engendró durante un tiempo todas esas especulaciones presuntamente surgidas de su entorno y de su propio grupo, y a veces de algunos empresarios y de sectores del poder. Fue el llamado Plan B. Como claro. La imagen de Vidal con este procedimiento se mantenía relativamente elevada, entonces bueno, que sea la candidata y que lo reemplace a Macri. Eso era un intento. El otro intento fue desdoblar las elecciones de la provincia de las elecciones nacionales, cosa que se hicieron en Jujuy, cosa que se hicieron en Mendoza, gobernadores del oficialismo, con lo cual consiguieron resultados, consiguieron hacer una campaña hablando lo menos posible del desastre que su fuerza política está haciendo a nivel nacional y por tanto a nivel provincial, y tal vez situarse en un lugar de nosotros estamos tratando de evitar estos efectos. Bueno, yo creo que la campaña actual a la gobernadora, y por otro lado la sensibilidad de los bonaerenses, está por otro lado, y las acciones de la propia gobernadora. Ustedes vieron que hay publicidades de boleta completa, están tratando de que la imagen positiva de la gobernadora se traslade un poco a Macri. Lo que pasa es que la imagen positiva de la gobernadora la sostuvo a costa de separarse de Macri. Claro. Entonces, ahí hay una especie de dilema y no se sabe si lo que va a pasar con estas acciones impostadas, actuadas, va a subir la imagen de Macri o va a caer la de la gobernadora, porque lo que se termina viendo, que es lo obvio, es que las políticas nacionales del gobierno actual son responsabilidad también de la gobernadora. Más a eso más hay que sumarle el hecho de que la provincia de Buenos Aires no usó ninguno de los instrumentos que tiene para que esas políticas no descarguen con el vigor que descargaron en la provincia. Vos fíjate que la provincia
tiene una parte importantísima, casi la mitad del aparato productivo argentino. Sí. Y obviamente, como esta es una política de tasas altas, es una política de tarifas en dólares, es una política de apertura de las importaciones, es una política de reducción fuerte del poder adquisitivo, golpeó muy fuerte en toda la provincia, ya sea producción primaria, agropecuaria, pequeños productores que producen para el mercado interno, pollo, carne, leche, están todos sufriendo muchísimo, apicultura y pequeños productores de cultivos tradicionales también. Me he reunido recorriendo toda la provincia y la están pasando mal. Y esto es responsabilidad de la gobernadora. Claro. Axel, Sebastián Cazón te saluda. ¿Cómo andás, Sebastián? Bien, todo bien. En las últimas horas hubo un cruce entre Alberto Fernández y Nicolás Dujovne en torno a lo que es el déficit fiscal, ¿no? Una cuestión técnica bastante aburrida, pero me parece interesante que nos puedas explicar un poco lo que está planteándose. El debate es en cuánto fue el déficit fiscal que dejó el gobierno de Cristina Kirchner y cuánto es ahora, y la respuesta del gobierno obviamente es que la deuda que se contrajo en este último tiempo justamente por ese déficit heredado. No sé, ¿puedes explicar de la forma más pedagógica y sencilla una cuestión que es muy técnica? Sí, en el año 2015, y estos son los números oficiales y que el propio gobierno presentó, por ejemplo, en el prospecto que sacó, creo que fue durante el 16, para la emisión de deuda 100 años, sí. ¿se acuerdan? Cuando sacó, pero estaba en todos los prospectos de deuda. Ese fue famoso porque la deuda fue, lo que contrajeron fue un desastre. Entonces, en ese momento se presenta el prospecto de cómo venía el déficit y se dicen los números que, según la metodología siempre utilizada, la que recomienda el Fondo Monetario, etcétera, digamos, los manuales de metodología, era de 1,8 el primario y 2 puntos el déficit financiero, digamos, el déficit por pago de intereses. Sí. El financiero es el total, la suma de esos 2 puntos. Y bueno, o sea, 1,8, son cuestiones técnicas, 1,8 era el déficit, o sea, ingresos menos gastos, que comparado con el Producto Bruto, daba esa dimensión. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, durante el año siguiente subieron el déficit primario y además cada vez más gastos de intereses, a punto tal que en este momento, cuando ellos dicen déficit cero, solo hablan del déficit primario, o sea, del ajuste que están haciendo los gastos, que es todavía más grande porque ajustan los gastos y mientras les cae la recaudación. Entonces cada vez como un perro que se muerde la cola, cada vez tienen que ajustar más el gasto, lo cual genera más recesión, lo cual genera más ajuste de gastos, caída de ingresos, más ajuste de gastos. ¿Y el déficit ahora en cuánto está? Y bueno, el último número que había, que es el que dijo Alberto, lo que pasa es que se está trabajando sobre presupuesto 2019 y todavía no se conoce, pasaron cosas, o sea que hay que esperar. Pero de todas maneras lo cierto es que ha subido muchísimo el endeudamiento externo y el endeudamiento total, y lo que trata de disimular el gobierno es que el déficit no es solamente el gasto corriente, sino un déficit todavía peor, más difícil porque hay menos instrumentos, es el generado por la deuda externa, y eso es lo que está golpeando muy fuerte. Y lo mismo pasa en la provincia, donde la gobernadora tomó deuda en dólares y le hizo crecer con respecto a lo que ocurría antes, pero además está subiendo el pago de intereses y la deuda en pesos, expresada en pesos, es altísima. Se ha multiplicado prácticamente por 4 la calidad con respecto a la situación anterior. Es decir que me parece que está muy bien lo que señala Alberto con respecto al incremento de los gastos en intereses. Y vos fíjate, te voy a dar una cuenta para que veas en qué situación estamos. Esto no figura en los números del Tesoro, o sea, del déficit del gobierno que se presenta en el presupuesto. Te voy a hablar de las famosas LELIQ, ¿viste? Los títulos de deuda que el Banco Central le da a los bancos, que ahora estaban arriba de 1.200.000 millones en títulos emitidos. Bueno, los intereses de esos títulos van a ser más o menos este año 660.000 millones de pesos. Te repito, 660.000 millones de pesos de intereses pagados al sector financiero con esas tasas del
60 por ahí, que está pagando, que llegó a 60. 660.000 millones de pesos. El presupuesto completo de la provincia de Buenos Aires del año pasado fue 680.000 millones. Un presupuesto tomó. De la provincia más grande. Se están gastando en intereses. O sea que cuando dice el gobierno que está en ajuste, en austeridad, que hay que hacer un sacrificio, tenemos que decir que es un gobierno que está despilfarrando una cantidad de plata que no crean que es de la billetera de Macri o de Vidal. Claro. Es de los argentinos. Claro. Se está yendo cuando dicen, bueno, nos vamos a ahorrar tanta plata en tal cosa, vamos a construir 3.000 jardines y el fútbol para todos. Un presupuesto entero del año pasado de la provincia de Buenos Aires van a pagar este año en intereses del ELI. Terrible. O sea que son números imposibles de defender, de mostrar. Sí, e insostenibles en el tiempo, indudablemente.